hemos visto unidad del sistema nervioso. En este caso, el sistema nervioso central lo hemos dividido en dos: la parte sensitiva o sensorial o presináptica. Como vemos aquí, tenemos receptores sensitivos, ¿ya? Como ser los receptores sensitivos en los ojos, visuales en los ojos, los receptores auditivos en los oídos, los receptores táctiles en la superficie del cuerpo. Todos estos receptores llevan información hacia nuestro sistema nervioso central. Ellos lo ponen ejemplo, por ejemplo, los receptores que se encuentran a nivel de las articulaciones. Esto pone ejemplo los receptores sinestésicos, los receptores en los usos musculares, en el aparato tendinoso del Golgi. Toda esta información entonces va hacia el asta posterior de la médula espinal. Lo mismo pasa con los receptores de Meissner, receptores de Pacini, las terminaciones nerviosas libres, igual, las cuales se despolarizan, por ejemplo, cuando las terminaciones nerviosas libres con el dolor, frío, calor, los corpúsculos de Pacini, igualmente cuando hay presión, y los corpúsculos Meissner al tacto. Entonces se despolarizan y toda esta información pasa hacia el asta posterior de la médula espinal, luego va hacia el bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo y tálamo, y finalmente llega a la corteza cerebral. En este caso, a la vía motora, donde la información va a ser analizada para producir una respuesta. Entonces, como vemos aquí, entonces, a nivel de la médula espinal, la formación reticular del bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, encéfalo, cerebelo, tálamo y el área de la corteza cerebral. Entonces, todo esto representa la vía sensitiva. La vía motora. Entonces, la vía motora, una vez que la información es analizada a nivel de la corteza motora en este caso, entonces de ahí se va a producir una respuesta motora, ¿ya? O también llamada respuesta efectora, ¿ya? Entonces esta respuesta motora no solo depende de la corteza cerebral, como dijimos, también depende del núcleo caudado, depende del putamen, del globo pálido, del núcleo subtalámico y del cerebelo. O sea, estos también son centros motores, ¿ya? Los cuales van a producir una respuesta motora. Entonces, esta respuesta motora va a llegar, igualmente va a tener una vía descendente hasta la médula espinal. Entonces, como vemos aquí, de la médula espinal se va a dirigir, en este caso, hacia los músculos, produciendo lo que ya conocemos, lo que es la unión neuromuscular, la placa motora, y producir una respuesta mediante la acetilcolina. Entonces, el papel más importante del sistema nervioso es controlar las diferentes actividades corporales. Entonces, la primera, la contracción muscular esquelética, la cual es voluntaria. Las otras dos, contracción del músculo liso en los órganos internos, como ser órganos huecos, vasos sanguíneos, y la secreción de sustancias químicas activas de las glándulas endocrinas, exócrinas en muchas partes del cuerpo. Entonces, estas dos funciones son respuestas dependientes del sistema nervioso autónomo. Y como dijimos en un principio, ya tenemos mi parte sensitiva, mi parte motora, sensitiva, aferente, presináptica o efectora, motora, eferente, postsináptica también. Entonces, esta parte sensitiva se va a conectar con esta parte integradora. Pero como sabemos, del 100%, el 99% es descartada la información. Solo el 1% va a ser analizada para producir una respuesta motora. O sea,
de este 99% no se tiene conciencia. Y luego, también vimos sobre el papel de la sinapsis en el procesamiento de la información. Entonces, determina la dirección en la que las señales nerviosas se propagan a través del sistema nervioso. Entonces, como vemos aquí, tengo mi neurona presináptica, mi neurona postsináptica. Entonces, se va a crear un potencial de acción, el cual va a pasar de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Y igualmente puede pasar y viceversa. O sea, ser bidireccional. Puede ir de la postsináptica a la presináptica. Entonces, facilita y inhibe señales de otras áreas del sistema nervioso y tiene una acción selectiva a menudo bloqueando señales débiles mientras permite que pasen las señales fuertes y viceversa. O sea, cuando existe, puede haber señales fuertes y señales débiles. Entonces, el sistema nervioso puede bloquear estas señales débiles para que solo pasen las señales fuertes. Igualmente puede bloquear las señales fuertes para que solo pasen las débiles. También hablarnos, nos quedamos aquí, ¿no? Almacenamiento de la información, la memoria. Entonces, todavía esto sigue en investigación. Hay varias cosas todavía que no se saben. Como ustedes dijimos al principio, el sistema nervioso central es lo más complejo que hay en nuestro organismo. Entonces, la información sensitiva que se recoge de todo nuestro organismo, como ya dijimos, podemos tener una información sensitiva A y una sensación sensitiva B. Esta información sensitiva B es la respuesta motora inmediata. Entonces, esta información B sensitiva va a crear la respuesta motora inmediata. Esta respuesta motora inmediata que se producía a nivel de la médula espinal. O sea, que esta información no tenía que llegar hasta nuestra corteza. Entonces, por ejemplo, si un niño se quema la mano, al acercar la mano al fuego, esta información va a viajar por nuestras neuronas hasta la médula espinal y parte de esta información va a ir hacia la corteza y parte de esta información va a volver por esta médula espinal, o sea que las neuronas presinápticas se van a conectar con las postsinápticas, produciendo una respuesta de alejamiento. O sea, el niño va a alejar la mano del fuego. Y esta información A sensitiva va a viajar hasta nuestra corteza cerebral. Ya como vemos así, se va a producir un proceso sináptico de acumulación de información. Entonces, esta información viaja constantemente. Entonces, hay una sinapsis constante presináptica a nivel de la corteza de esta información. A eso llamo yo facilitación. ¿Ya? Entonces, este niño, posteriormente, cuando se acerca al fuego, ya tiene esta información, por lo tanto, él se va a alejar. ¿Por qué? Porque ya tiene memoria. Entonces, esto va a crear pensamiento en el futuro. O sea, él va a asociar la información A y la información B. Entonces, cuando ve el fuego, el niño ya no se va a acercar, va a ser prudente, porque él sabe ya que le va a producir dolor. Entonces, por eso, lo que hemos dicho en la anterior clase, toda esta información de la A que viaja hasta la corteza cerebral, lo que no va a producir es, por ejemplo, una memoria muscular. Es que por eso nosotros podemos hacer varias actividades ya con mucha sutileza, gracias a esta información A y B. ¿Eso vimos? No. No. Entonces, tenemos las principales funciones a nivel del sistema nervioso espinal, perdón, el sistema nervioso central, y tengo tres niveles aquí.
tengo el nivel de la médula espinal, tengo el nivel cerebral inferior o subcórtico y el nivel cerebral cortical superior. Entonces, ¿qué funciones cumplen estas? A nivel espinal, es el conducto para que las señales desde la periferia del cuerpo al cerebro o en dirección opuesta del cerebro y regreso al cuerpo. Entonces, toda la información sensitiva que se produce a nivel de los receptores que se encuentran en la piel, en las articulaciones, como saben, van a viajar hacia la médula espinal y de ahí va a llegar a la corteza y de la corteza nuevamente van a bajar hacia la médula espinal. La sensitiva va por el asta posterior, llega a la corteza cerebral, se analiza y se produce una respuesta la cual baja hacia el asta anterior de la médula espinal. Entonces, gracias a esto vamos a tener los movimientos de marcha, reflejos dolorosos, reflejos contra la gravedad. O sea, gracias a la médula espinal, va a producir la contracción de los músculos, por ejemplo, de los miembros inferiores, para que estos nosotros podamos caminar. ¿Qué más? Reflejos que controlan los movimientos de los vasos sanguíneos, aparato digestivo y excreción urinaria. Otra función de la médula espinal. Entonces, se ha visto que si se produce una lesión a nivel de la médula espinal, por ejemplo, se va a producir, por ejemplo, no se va a poder manejar ni la vasoconstricción ni la vasodilatación de los vasos sanguíneos, lo mismo del aparato digestivo. Eso es por eso que cuando se produce una lesión a nivel de la médula espinal, se va a producir una vasodilatación y una hipotensión. ¿Por qué? Porque es encargado de manejar todo esto la médula espinal. ¿Qué más? Los niveles superiores del sistema nervioso a menudo no operan enviando señales directamente en la periferia del cuerpo. Antes se pensaba que la médula espinal solo conducía la información y llevaba la respuesta de la corteza. Ahora no. Se sabe que la información de la corteza que llega de la vía sensitiva presináptica del asta posterior es analizada y vuelve por la vía motora al asta anterior y ahí se produce también otro análisis. No es que directamente la va a entregar esta información. Igualmente se produce un análisis a nivel de la médula espinal. Ahora, tengo el nivel cerebral inferior subcórtico o subcortical, el cual es el encargado de controlar las actividades inconscientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto ya vimos. El bulbo raquídeo y la protuberancia controlan la presión arterial y la respiración. A ver, bulbo raquídeo. Vale. Ay, no. En el bulbo raquídeo, ¿dónde se controla la respiración? ¿Cómo hacía esto? ¿De quién dependía? Era el centro respiratorio. Ya. ¿Y cómo se dividía este centro respiratorio? Anterior y posterior. Anterior o ventral o dorsal. ¿Dónde el ventral era el inspiratorio y el dorsal era expiratorio? Entonces, igualmente la protuberancia tenía el centro amniótico y el neumotácico. Entonces, aquí se encuentran los centros de la respiración, los cuales son autónomos, son inconscientes. Igualmente, la presión arterial. Aquí dependía, como sabemos, del núcleo ambiguo, el núcleo solitario, el cual pasaba la información al núcleo ambiguo y al núcleo ventricular, del cual salía el parasimpático y el simpático. Entonces, una lesión a nivel del bulbo provocaría que nosotros dejemos de respirar o, en este caso,
baje la frecuencia cardíaca y entremos en paro. Es por eso que una lesión aquí, por ejemplo, cuando se produce un traumatismo craneoencefálico y hay un hematoma en la parte inferior del cerebro, o sea, a nivel del bulbo, ¿ya? O sea, en el tallo encefálico, es peligroso porque el paciente puede morir inmediatamente. El bulbo raquídeo, la sustancia reticular, la protuberancia del cerebro y el cerebro, por ejemplo, son encargados del equilibrio. Es otra función de este nivel cerebral inferior. El bulbo raquídeo, la protuberancia, la amígdala, el hipotálamo, tálamo, el cerebro y los ganglios basales, por ejemplo, aquí la función que tiene es la salivación y el humedecimiento de los labios. Es otra función de estos centros. Y igualmente, estos centros, este nivel central inferior, es el encargado de manejar los patrones emocionales como ira, excitación, respuestas sexuales y reacciones al dolor y al placer. Por último, tengo el nivel cerebral o cortical superior, o sea, la corteza cerebral. ¿Qué le quedaría por hacer a la corteza cerebral? Entonces, es el encargado de manejar las actividades conscientes. Entonces, tiene un enorme almacén de recuerdos. Entonces, la constante sinapsis que se está produciendo aquí, ese proceso de facilitación que estamos hablando, hace que se almacenen recuerdos, la memoria. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a controlar a los niveles inferiores, como ser el subcórtico o subcortical, y al nivel medular. Entonces, si este cortical se llegaría a anular, entonces las funciones serían imprecisas. ¿Por qué? Porque solo estaría manejado por el subcortical y el medular. Entonces, gracias al cortical, o sea, la corteza cerebral, tenemos funciones determinantes y precisas, o sea, respuestas sutiles, eso quiere decir. Pero sí o sí necesita del subcortical y del medular para que este nivel cortical o cerebral entre en vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Que este nivel subcortical y medular constantemente le están mandando información sensitiva a este nivel cortical superior. Es por eso que entra en vigilia. Nunca puede actuar solo, ¿ya? Jamás va a poder funcionar en solitario. Entonces, es por eso que si se produce una lesión a nivel de la corteza cerebral, en este caso podemos hablar de un traumatismo encefalocraneal, un TEC, ¿ya? Entonces, si se produce un hematoma, por ejemplo, aquí a nivel donde se encuentra la corteza motora, ¿vamos a llegar a fallecer? No, porque nuestro nivel subcortical y medular siguen funcionando. La persona va a seguir respirando, va a tener presión arterial, no fallece, ¿ya? Si estos centros inferiores están intactos, ¿ya? Es por eso que muchas veces dicen ha quedado con muerte cerebral, está vegetal. ¿Por qué? Porque la corteza es determinante para que las funciones sean precisas. Ahora, Guyton habla que el sistema nervioso se lo puede comparar con una computadora, o sea, que reúne toda la información sensitiva sin parar y utiliza con la ya almacenada para calcular un curso diario de las actividades del organismo. Esto dice Guyton. Entonces, como una computadora tiene una entrada donde uno puede introducir problemas, ¿ya? Entonces, estos problemas, estos datos, entran, por ejemplo, en este caso, al CPU, la computadora, y con la información que ya tiene, entonces
se va a producir una solución. Y entonces estos resultados que se han sido procesados en la unidad central van al almacenamiento y van a producir una respuesta. Entonces, es por eso que la compara con una computadora. La vía sensitiva, donde toda esta información va a ir al sistema nervioso central, se va a procesar esta información y va a producir una respuesta por la vía motora. Entonces, dicho todo esto, esta primera parte que es re importante entender, entonces ya sabemos que la vía sensitiva presináptica o sensorial lleva toda la información por el hasta posterior, va a pasar bulbo, protuberancia, mesencéfalo, cerebelo, tálamo y llega a la corteza. Toda la información de la corteza nuevamente va a bajar por la vía motora al asta anterior para producir una respuesta. Y ahora vamos a ver lo que es la sinapsis del sistema nervioso central. Entonces, la información se transmite al sistema nervioso en forma de impulsos nerviosos, o sea, se va a producir un potencial de acción. Y cuando hablamos que se produce un potencial de acción, estamos hablando de lo que hemos visto en la primera competencia. O sea, se va a producir una despolarización de las neuronas. Entonces, cuando existe despolarización, ¿cuál es el principal electrolito que va a estar involucrado? El sodio. Entonces, va a haber apertura de los canales de sodio. Como sabemos, la célula en su interior es negativo. Por fuera es positivo. Entonces, cuando se produce la despolarización, el interior de la célula se hace positivo. Por lo tanto, va a producir un potencial de acción. Entonces, cuando se produce este potencial de acción, se va a despolarizar esta neurona, que sería la neurona presináptica, y esta la postsináptica, y va a producir un potencial de acción que va a ir de esta neurona presináptica a la postsináptica. Entonces, eso hablamos de un potencial de acción. Entonces, ¿qué funciones va a tener aparte la sinapsis en las neuronas? Uno, bloqueo de la transmisión, o sea, que puede bloquear este potencial de acción en cualquier momento. ¿Qué más? Cadena repetitiva, o sea, que los potenciales de acción que se producen en esta neurona pueden pasar en forma repetitiva hacia esta otra neurona. Se pueden pasar varias veces. Y otra, integrarse con otros procedentes de otras células, o sea, de otras neuronas. ¿Qué quiere decir? Que el potencial de acción que pasa de esta neurona a esta otra, igualmente a nivel de esta neurona va a estar conectada a otras neuronas, ¿ya? Entonces le van a llegar otros potenciales de acción. Es por eso que dice que se integra con los potenciales de acción de otras neuronas. Tipos de sinapsis. Existen dos tipos de sinapsis. Tenemos una sinapsis química y una sinapsis eléctrica, que tienen sus diferencias, como vemos aquí. Para que entendamos, aquí tengo una neurona presináptica, una neurona postsináptica, igualmente aquí A y B, esta sería presináptica y postsináptica. Entonces, anatómicamente tienen sus diferencias. La sinapsis química es la más utilizada por el sistema nervioso central. ¿Qué más? Tengo la individua sináptica, como vemos aquí, que podemos decir es mayor que la eléctrica. Este espacio mide, esta individua sináptica, de 200 a 300 angstroms. Y una característica muy importante de esta sinapsis química, que ya lo vamos a ver después, es que tienen estas vesículas sinápticas, también llamadas vesículas vesículas sinápticas. Hay una parte igual habla de vesículas transmisoras, pero vamos a decir vesículas sinápticas,
las cuales en su interior tienen los neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos a la noradrenalina, al GABA, al glutamato, acetilcolina, etc. Y ya lo vamos a ver posteriormente. Entonces, estos neurotransmisores, como vemos, se encuentran en el interior de estas vesículas sinápticas, y cuando llega a un potencial de acción, o sea, se despolariza, estos neurotransmisores van a ser vertidos hacia la hendidura sináptica para actuar sobre la neurona postsináptica. Ahora, la sinapsis eléctrica, como vemos, su hendidura sináptica va a medir entre 20 a 40 angstroms. Y una característica muy importante, que es el potencial de acción, es bidireccional, o sea que va a ir de esta neurona presináptica a esta postsináptica, igualmente puede ir de esta postsináptica a esta presináptica. Detectar la coincidencia de despolarización subumbral simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sinapsis eléctrica es comparada, por ejemplo, con la conexión que existe con las células del músculo cardíaco, con las células de las fibras musculares lisas, o sea, que están formando redes, las cuales están interconectadas, o sea que cuando se despolariza una, esa despolarización va a pasar a todas. Con eso se refiere. En cambio, esta sinapsis química es unidireccional, o sea, que envía señales hacia objetos en específico, a diferencia de esta que es bidireccional. Ahora, si hablo de la anatomía, de la fisiología de la sinapsis, como sabemos, aquí tenemos mi columna vertebral, la cual tenemos a la columna cervical, a la torácica, a la lumbar y a la sacra. Entonces, en la columna cervical está el conducto medular, ¿ya? Este conducto medular, ¿dónde vamos a encontrar? A la médula espinal. Esta médula espinal que la tengo aquí, como vemos, se divide en una asta posterior o dorsal y una asta anterior o ventral. Entonces, el libro de Guyton aquí habla, lo que más ha sido estudiado ha sido a la motoneurona. Esta motoneurona que vemos aquí, o sea, la motoneurona se encuentra aquí, en el asta anterior. Esta motoneurona se caracteriza, por ejemplo, como vemos en el dibujo, de tener dendritas, las cuales son ramificaciones. Tiene un axón, perdón, tiene un cuerpo, soma, y tiene su axón. Y aquí lo que vemos, estos, como vellosidades, como pelitos, que están en las dendritas y en el soma, ¿ya? Igual están formando están produciendo aquí, son terminaciones nerviosas presinápticas, porque están haciendo sinapsis, son llamados botones presinápticos, ¿ya? Estos botones presinápticos o pies presinápticos también los llaman, están en una cantidad de 10.000 a 200.000, pero la mayoría de estos botones sinápticos se encuentra a nivel de las dendritas, más o menos en entre un 85 a un 90%. Entre el 15 a 10% se encuentran a nivel del soma. Entonces, aquí tengo mi motoneurona, ¿ya? Como vemos, donde se encuentran estos botones presinápticos, y si yo le hago un zoom, digamos aquí, tomo esto y le hago un zoom, estamos viendo esto. Entonces, por ejemplo, este botón sináptico está haciendo sinapsis con
el soma, ¿ya? O igual, este botón presináptico estará haciendo sinapsis con la dendrita, ¿ya? Entonces, esto se ha estudiado a nivel de la motoneurona. Entonces, las neuronas de otras partes del cordón y el cerebro se diferencian de la motoneurona anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencias? El tamaño del cuerpo, uno es el tamaño del cuerpo celular, ¿ya? Otro, la longitud y el tamaño y el número de dendritas que varían de longitud desde 0 hacia muchos centímetros. ¿Qué más? La longitud y tamaño del axón. Y el número de terminales presinápticas que pueden variar de unas pocas hasta 200.000. Estas son todas las principales diferencias que presentan las motoneuronas con el resto de las neuronas, o sea, con los restos del, por ejemplo, el cordón posterior y el resto de las neuronas que se encuentran en el cerebro. Entonces, todas estas características permiten que las neuronas reaccionen en forma dispar, o sea que pueden ejecutar múltiples funciones. Entonces, aquí voy a hablar un poco de la anatomía, de la fisiología de la sinapsis. Entonces, aquí tengo mi terminal presináptica, también llamado botón presináptico, perilla presináptica o pies sináptico, presináptico. Depende del libro de nosotros consultemos. Entonces, para que no haya confusiones aquí, ¿por qué habla así Guyton? Por lo que más se ha estudiado es a nivel del asta anterior de la médula, o sea, las motoneuronas, ¿ya? Entonces, por eso habla de terminal presináptica o botón presináptico, que sería este de aquí. Entonces, aquí tengo mi soma neuronal postsináptico. Entonces, como se tengo una hendidura sináptica que mide entre 20 a 300 angstroms. Aquí tengo mi vesícula de transferencia, perdón, mi vesícula terminal, no, vesícula terminal, y tengo una mitocondria. Entonces, ¿cuál sería la función de la mitocondria? Como todos sabemos, es proporcionar energía, ATP. ¿Y para qué me sirve esta energía? Me sirve para sintetizar nuevas sustancias transmisoras. O sea, gracias a la energía que se produce por las mitocondrias, se van a sintetizar estas vesículas de transferencia. Aparte, sintetizan los neurotransmisores. Y a nivel de esta neurona postsináptica tenemos los receptores. Estos receptores, entonces, cuando se produce un potencial de acción, o sea, esta neurona presináptica se despolariza, estas vesículas de transferencia van a vertir los neurotransmisores a la hendidura sináptica. Y estos neurotransmisores van a actuar sobre los receptores que se presentan a nivel de esta neurona postsináptica. Entonces, la liberación del transmisor desde las terminales presinápticas dependen de la función de los iones de calcio. Entonces, aquí tengo el terminal presináptico, tengo mis vesículas de transferencia, mis mitocondrias y tengo al calcio. Entonces, como ya sabemos, las mitocondrias son encargadas de proporcionar la energía para que se formen estas vesículas de transferencia y se formen los neurotransmisores. Y aquí encontramos a los canales dependientes de calcio, dependientes de voltaje. Entonces, ¿cuándo se produce la despolarización?
Vean, ¿quién sería encargado de la despolarización aquí en este caso? Se despolariza, ¿qué pasaría? Se crea un potencial de acción. Se despolariza Ajá. la neurona. Sí. Vendría a salir en la vesícula. No. Calcio. No. ¿De quién depende la despolarización? De un potencial de acción. No. La célula está en reposo. ¿Ya? Tiene que llegar el potencial de acción en reposo de las neuronas, ¿cuánto es? Eso hemos visto en la primera competencia. Menos 90 era del músculo. Menos 65 milivoltios. Entonces es un potencial de acción de las neuronas. Entonces, para que se despolarice, esta célula tiene que hacerse más positiva. ¿Ya? Entonces, para que se produzca la despolarización, ¿qué tiene que haber entrada de qué? Sodio. Entonces, tiene que ingresar el sodio. Por lo tanto, el interior de la neurona se va a hacer más positivo. Al producirse esta despolarización y hacerse positivo, entonces va a producir que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, el calcio va a ingresar dentro de la neurona, en este caso de la terminal presináptica. Entonces, al ingresar, hace que estas vesículas de transferencia vayan hacia la hendidura presináptica, hacia la membrana celular, ¿ya? Y creen un punto de liberación. De este modo se va a liberar el neurotransmisor al espacio o a la hendidura sináptica. Entonces, por ejemplo, tengo a la acetilcolina, que ya lo hemos visto, que tiene más o menos entre 2000 a 10.000 vesículas de transferencia. Entonces, cuando se produce la despolarización, se abren los canales del calcio, el calcio ingresa y estas vesículas de transferencia van a ir hacia la parte terminal del axón y van a crear estos puntos de liberación para que esta acetilcolina sea liberada al espacio o hendidura sináptica y produzca su acción a nivel de la neurona postsináptica. ¿Ya? Entonces, el libro de Guyton dice que se cree, hasta ahora se cree que la liberación de los neurotransmisores es dependientes del calcio, o sea, que mientras más calcio se ingrese a nivel de esta neurona presináptica, va a haber mayor liberación de neurotransmisores. Ahora, acción del transmisor en la neurona postsináptica, función de las proteínas receptoras. Entonces ya hemos hablado de esto. Entonces, se produce tengo mi neurona presináptica o terminal presináptica y mi terminal postsináptica o neurona postsináptica. Esto en Guyton, si ustedes lo leen, es un poco confuso. ¿Por qué? Porque Guyton está hablando de las motoneuronas, porque es lo que más he estudiado, pero se sabe que esto se produce a nivel de todas las neuronas en el sistema nervioso central. Entonces, en la neurona presináptica, entonces, cuando se produce un potencial de acción, o sea, aquí la célula está en reposo, tiene un potencial de acción de menos 65 y es despolarizada, entonces se va a crear un umbral y se crea un potencial de acción. Entonces, en este ascenso que hay aquí, va a haber ingreso de sodio. El sodio ingresa dentro de la célula, de la neurona, en este caso, en esta neurona presináptica. Entonces, el interior de esta neurona se va a hacer más positivo. ¿Y qué va a producir esto? Que se abran los canales de calcio para que el calcio ingrese dentro de la neurona. ¿Qué va a hacer este calcio? Hace que estas vesículas de transferencia o vesículas presinápticas, si ustedes quieren,
vayan hacia la parte terminal del axón y libere el neurotransmisor al espacio o hendidura sináptica, para que este neurotransmisor actúe sobre los receptores que se encuentran en la membrana de la neurona postsináptica. Entonces, ¿qué son estos receptores que se encuentran en la membrana de la neurona postsináptica? Son proteínas receptoras. Estas proteínas receptoras que tienen dos componentes. Tienen un componente vinculante y un componente intracelular. Como vemos aquí, este componente vinculante se encuentra a nivel de la hendidura, en contacto con la hendidura sináptica. En cambio, este componente intracelular se encuentra aquí en el interior, en contacto con la parte intracelular de esta neurona, estos dos componentes. Y por tanto, vamos a tener dos tipos de receptores a nivel de la neurona postsináptica. Tengo un receptor ionotrópico y un receptor metabotrópico. ¿Ya? Entonces podemos tener estos dos tipos de receptores en la neurona postsináptica. Entonces, la activación de los receptores controla la apertura de los canales iónicos. Ahora, si hablo de canales iónicos, ¿qué pasaría por estos canales iónicos? Si hablo de iones, ¿qué iones estarían involucrados aquí? El sodio. Ya, uno es sodio, potasio, Calcio. cloro. Cloro. Entonces, estos neurotransmisores van a producir una activación directa de los canales iónicos. En cambio, estos receptores metabotrópicos actúan mediante la activación de segundos mensajeros. ¿Ya? Esta es la diferencia entre receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos, que esto depende de la activación directa de los canales iónicos. O sea, por aquí van a pasar iones, sodio, potasio, cloro. En cambio, estos metabotrópicos dependen de segundos mensajeros para que actúen. ¿Qué segundos mensajeros? La proteína que vamos a ver a continuación. Ahora, vamos a hablar de los canales iónicos. Entonces, ya he descrito la neurona presináptica. A ver, ¿qué va a tener esta neurona presináptica? Neurotransmisores para producir acción sobre mi neurona postsináptica. Entonces, aquí tengo canales iónicos, ¿ya? Que unos son canales catiónicos, y es donde tenemos al sodio, al potasio y al calcio, en este caso. Y igual tengo canales aniónicos, que serían el cloro. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tienen estos canales catiónicos? Que estos canales catiónicos se caracterizan por tener cargas eléctricas negativas. Entonces, estas cargas eléctricas negativas, ¿qué producirían el cloro que es negativo? ¿Lo atrae? No, lo repele. ¿Ya? Es por eso que el cloro no va a ingresar por estos canales catiónicos. En cambio, el sodio, el potasio y el calcio, al tener cargas eléctricas positivas, son atraídos por estos canales catiónicos y van a pasar, de este modo, van a pasar por estos canales catiónicos al interior de la célula. En cambio, estos canales aniónicos van a pasar el cloro, pero no tienen ningún tipo de carga. Pero, ¿por qué no pasan los otros iones, como ser el sodio, por ejemplo? Porque el sodio es muy grande para pasar por estos canales, por lo tanto, solo va a pasar el cloro. ¿Ya?
por el tamaño de este canal proteico. Entonces, estos canales catiónicos, cuando son activados, cuando son estimulados por los neurotransmisores, me van a producir transmisiones excitatorias. En cambio, los canales aniónicos, cuando son estimulados por un neurotransmisor, me van a producir transmisiones inhibitorias. Entonces, ya hemos descrito en la terminal postsináptica que tiene receptores iónicos, ya sea catiónicos o aniónicos. Si es estimulado por el sodio, principalmente me va a producir transmisiones excitatorias. En cambio, si este neurotransmisor estimula al catión aniónico para que pase cloro, me va a producir transmisiones inhibitorias. Ahora, el sistema de segundos mensajeros, ¿de qué trata? Entonces, los cambios de excitación o inhibición neuronal postsináptica son prolongados, a diferencia de los canales iónicos que me producen respuestas rápidas. Estas son respuestas más prolongadas. El principal segundo mensajero es la proteína G. Entonces, aquí tengo una proteína G inactiva. ¿Qué característica tiene esta proteína G inactiva? Que tiene una porción alfa, beta y gamma unido a un GDP. ¿Ya? Que es el la difosfoguanosina. ¿Ya? Entonces, cuando un neurotransmisor llega a este neurona postsináptica, ¿ya? Entonces va a estimular a este receptor. Entonces esta proteína que se desdobla, su porción alfa se va a unir al receptor, ¿ya? Y quedan libres su porción beta, gamma y el GDP. Y como vemos aquí, este neurotransmisor ha estimulado al receptor, entonces esta porción alfa se va a unir y aparte se le va a unir un GTP, que es el trifosfato de guanosina. Entonces, esto sería una proteína G activa. Entonces, ¿qué va a producir aquí? Apertura de canales iónicos específicos. Principalmente apertura de los canales de potasio. Entonces, ¿dónde es más? ¿Dónde hay mayor cantidad de potasio? ¿Intracelular o extracelularmente? Intracelular. Entonces, cuando se aperturan los canales de potasio, el potasio va a salir del interior de la célula hacia el exterior de la célula. ¿Qué más pasa? Se producen enzimas de membrana. ¿Qué van a hacer estas enzimas de membrana? Hace que el ATP se transforme en AMP cíclico y el GTP en GMP cíclico. O sea, que se está liberando energía. Y existe la activación de enzimas intracelulares para que gracias igualmente a la liberación de energía se produzca la síntesis de nuevas proteínas para diferentes funciones. Igualmente existe la activación de la transcripción genética. Entonces, una vez que esta proteína G activa produce todas estas funciones, ¿ya? Entonces nuevamente se vuelve a hidrolizar. ¿Qué quiere decir cuando se hidroliza? Se separa de este receptor, ¿ya? El cual ha sido activado por el neurotransmisor, y nuevamente
se separa del GTP y nuevamente se vuelve a unir con su porción beta, su porción gamma y su GTP. Entonces, nuevamente vuelve a ser una proteína G inactiva. ¿Ya? Entonces, esto es el sistema de segundo mensajero en una neurona postsináptica. Entonces, lo que estamos describiendo aquí son los receptores metabotrópicos que actúan por segundo mensajeros. En este caso, la proteína G. Receptores excitadores o inhibidores de membrana postsináptica. Entonces, tengo dos tipos de receptores. Receptores excitadores y receptores inhibidores, como nombramos de los anteriormente. Entonces, estos receptores tenemos que tener algo bien claro. Cuando los receptores excitadores están funcionando, o sea, son excitados por un neurotransmisor, van a inhibir a estos receptores inhibidores. Lo mismo, cuando estos receptores inhibidores son estimulados por un neurotransmisor, entonces van a inhibir a los receptores excitadores. No pueden funcionar juntos. ¿Ya? ¿Quedaremos aquí? Sí. Entonces, mañana vamos a seguir repasando lo que hemos hecho y de ahí vamos a hablar de cómo se produce este potencial de acción